Muy buenas tardes, apreciados hermanos y hermanas. Un feliz santo sábado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta tarde tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a considerar la parte 6 de julio en el libro Maranata, el Señor viene, que lleva por título Perseguidos por causa de Cristo. En segunda de Timoteo 3, versículo 12, dice: Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Como dice el versículo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús o fielmente en Cristo Jesús padecerán persecución. La persecución es algo que no podemos impedir como cristianos. Cada persona tiene su lucha, cada persona tiene su dificultad. Entonces, como dice la palabra de Dios, nosotros como cristianos, nosotros que estamos luchando para hacer la voluntad del Señor, para seguir los pasos de Cristo Jesús fielmente, tenemos que enfrentar la persecución. En ese libro tan maravilloso dice: así como Cristo fue odiado sin causa, también será odiado su pueblo por ser obediente a los mandamientos de Dios. Si aquel que fue puro, santo e inmaculado, que hizo bienes y solo bienes en nuestro mundo, fue tratado como un vil criminal y condenado a muerte, sus discípulos no deben sino esperar un trato similar, no importa cuán impecable sea su vida e intachable su carácter. Entonces, hermanos y hermanas, Cristo Jesús, el que fue nuestro ejemplo, el que dio su vida para nosotros, Él vino sobre esta tierra de pecado para salvarnos, para darnos la vida eterna. Él quería ayudarnos, Él quería bien para nosotros, pero Él fue perseguido por nosotros mismos como humanos. Entonces, como dice la palabra de Dios, nosotros también, como sus discípulos, tenemos que enfrentar la persecución. Los discípulos ellos mismos, que tenían un trabajo muy importante a hacer, que es predicar el Evangelio, ellos mismos fueron perseguidos también. Y nosotros en este tiempo tenemos que enfrentar la persecución. En ese mismo libro dice: se ensarzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos con el pretexto de hacer el bien y contener el mal. Pero al mismo tiempo, los santos mandamientos de Dios serán despreciados y odiados. Y todos los que demuestren su lealtad obedeciendo la ley de Jehová deben estar preparados para ser arrestados, ser llevados ante concilios que no tienen como su norma la elevada y santa ley de Dios. Entonces, mis hermanos, sabemos muy bien, en los tiempos pasados, en el año 538, empezó una gran persecución contra el pueblo de Dios. Pero por la gracia del Señor, sus, sus seguidores, varios murieron, perdieron la vida, pero el Señor estaba con su pueblo. Él protegió a su pueblo y aquí estamos ahora. Entonces, mis hermanos,
la historia tiene que repetir. Por eso dice el texto que en ese tiempo que estamos viviendo más adelante, los gobernadores, los hombres que tienen poder, van a tomar decisiones. Como dice, se ensarzarán decretos humanos. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Dios, contra las personas que guardan la ley de Jehová, la ley de Dios, los que están haciendo esfuerzo para hacer su voluntad. Dice que el Señor Jehová está mirando. Él no va a dejar a su pueblo así. Él nos va a ayudar, Él nos va a guardar. Es la promesa que Él nos hizo. Entonces, hermanos y hermanas, el Señor quiere guiarnos, Él quiere salvarnos. Aún tenemos que enfrentar la persecución más adelante. Un libro que se llama The Signs of the Times, es un libro en inglés, 26 de mayo de 1898. Dice que quienes vivan en los días finales sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad, en las cuales prevalecerá la injusticia. Los jueces rehusarán escuchar las razones esgrimidas por los que sean fieles a los mandamientos de Dios, pues sabrán que es imposible refutar los argumentos en favor del cuarto mandamiento. Dirán entonces, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. No darán importancia a la ley de Dios. Considerarán como suprema esa, a la que llamarán nuestra ley. Los que respeten esa ley humana serán favorecidos. Pero quienes no se inclinen ante el ídolo constituido por el falso día de reposo no recibirán la menor muestra de simpatía. Sabemos, hermanos y hermanas, que nosotros que están guardando el sábado, el séptimo día del Señor, ahora estamos libres de guardar el cuarto mandamiento. Estamos muy tranquilos en nuestra casa, en nuestra iglesia. Podemos ir a la iglesia los sábados para adorar a Dios, para alabar su santo nombre. Pero más adelante, los hombres poderosos de este mundo van a tomar decisiones. Como dice, en las cortes ahora hay injusticia. Más adelante, peor, porque van a llevar a los cristianos para juzgarlos y a dar razón de su fe. ¿Por qué ellos están guardando el sábado del Señor? Como dice acá, ellos no tienen temor de Dios. Por eso dicen que según nuestra ley, ustedes deben morir. Mis hermanos, lamentablemente, eso va a pasar más adelante. Tenemos que orar, trabajar y prepararnos para este momento. Tenemos que estar firme hoy día. Tenemos que ser fiel hoy día. Si no, mañana va a ser imposible, va a ser muy difícil. Dice, mis hermanos, en ese mismo libro, en verano
no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que las pierden. Pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que nos sea dado distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos. Pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelven a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda y entonces los tibios e hipócritas vaciarán y abandonarán la fe. Por el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Como ustedes saben, estamos en Chile. Los que están en Chile, los que viven en un país donde hay nieve, etcétera, podemos experimentar ese párrafo, lo que dicen, ese párrafo. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes. Los árboles de hojas perennes son árboles que en invierno nunca las hojas se caen. Siempre las hojas están, creo como el eucalipto, etc. Siempre las hojas están, pero también hay árboles en invierno, caen todas las hojas. Acá dice que los cristianos que siempre se quedan firmes en Jesucristo, en la fe, son como las hojas que nunca se caen en invierno. Pero los otros cristianos que le gustan el fanatismo, ellos no pueden resistir en el tiempo de persecución. ¿Por qué? Porque dejaron a Jesucristo, prefieren estar con humanos, con clases con clase de personas en la iglesia. Mis hermanos, es importante de orar al Señor, de pedir su ayuda, de pedir el Espíritu Santo para poder hacer su voluntad, porque más adelante la cosa no va a ser fácil para nosotros, para los cristianos, para los que guardan los mandamientos de Dios, muy especialmente el cuarto mandamiento. Tenemos que orar, luchar y pedir la fuerza del Señor. Y mis hermanos, como Cristo nos hizo la promesa, después darnos el mandato de predicar el Evangelio, Él nos decía que no nos van a dejar así. Él no nos van a dejar huérfanos. Siempre va a estar con nosotros. Mis hermanos, hermanas, los que nos están viendo en este momento, los cristianos, los que guardan los mandamientos de Dios, no hacen nada malo. Ellos están siguiendo los pasos de Cristo. Ellos no tienen ninguna culpa. Aún tenemos que enfrentar persecuciones. Tenemos que comparecer delante de las cortes para dar razón de nuestra fe. Gracias al Señor, gracias al poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo nos va a recordar las palabras que hemos estudiado
para poder dar razón de nuestra fe. Que la paz de nuestro Señor sea con nosotros, mis hermanos, hermanas. Que su Espíritu Santo sea con nosotros para poder seguir adelante, para no solamente prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino también para predicar el Evangelio. Y también cuando viene el tiempo de persecución, vamos a ser capaces de dar razón de nuestra fe y también para esperar a nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor sea con nosotros para prepararnos hoy día para no tener temor, porque a veces hay personas que tienen temor después de escuchar la palabra de Dios. Dicen que no tengo fe, no tengo fuerza, ¿cómo voy a resistir? Pero no debemos tener temor, porque el Señor es poderoso, es todopoderoso, quería decir. Los hombres tienen poder, ¿cierto? Pero el Señor es todopoderoso, Él tiene control de todo. Que el Señor sea con nosotros. Eso es mi deseo y oración para todos. Amén.